Bueno, pues continuamos. Primero, a mí me gustaría decir que me gusta el modelo de este año, de estar todos así en corro, que casi parece una especie de sesión de psicoanálisis, ¿no? En la que todos vamos hablando, vamos escuchando cosas relacionadas con, no directamente o estrictamente con las industrias culturales, pero sí de forma colateral bastante, ¿no? Y que tienen una cierta aplicación para, bueno, para el mundo de la empresa en general, para la empresa en particular. En el caso de la industria, continuando con, yo creo que continuando un poco con lo que se empezó ayer de la industria de la música, me refiero, del debate apasionado que hubo ayer de 2 horas, a mí me gustaría empezar solo con una pequeña pincelada y es, bueno, los que ya me conocéis ya sabéis que estáis aburridos de escucharme hablar de lo que yo llamo la triple crisis, ¿no? La triple crisis de la cultura, que está enfocada, bueno, por un lado por la piratería, por otro lado por la propia crisis natural y la tercera por la devaluación que eso supuso para el producto cultural. Es decir, o sea, yo siempre digo que hace unos años tú le regalabas a alguien un disco por su cumpleaños y era un regalo que él iba a apreciar, esa persona lo iba a apreciar. Hoy a nadie se le ocurre regalar un disco, un DVD o a lo mejor incluso hasta un libro. O sea, el libro es el último en llegar, por lo tanto aún no tiene la devaluación que tuvieron otros productos, ¿no? En el caso de la música en concreto, que fue de las llamadas industrias culturales clásicas, es decir, porque ahora puedes incorporar el videojuego, ahora se puede incorporar casi de todo por la definición de industrias culturales, pero la definición clásica era para el libro, cine o audiovisual y música, ¿no? Curiosamente la música, aunque tuvo un recorrido relativamente corto, porque la explotación comercial de la música en plan industria es relativamente reciente, es en torno a los años 50 más o menos cuando se empieza a explotar el negocio como tal, y su vida de modelo de negocio pues acabó en el 2004 más o menos, ¿no? Pero fue en ese periodo de tiempo posiblemente la industria cultural más poderosa, o sea, sobre todo por el dominio mundial, por la fácil comunicación y tal. Sin embargo, en un proceso de tiempo muy corto, fue la primera que se infectó por esta triple crisis, ¿no? Entonces, me gusta que esté aquí Gonzalo, porque Gonzalo prácticamente vivió toda la época, sobre todo en España, ¿no? de la grandeza de la industria musical, su caída y también la incorporación de esa búsqueda de modelos de nuevo negocio, etcétera, etcétera. Entonces, la ventaja también de llevar ya varios días es que no hace falta presentarte, porque ya más o menos ya os conocéis o nos conocemos casi todos. Entonces, bueno, decir que Gonzalo ahora está en el proyecto del sello Movistar y me gusta mucho el título de la ponencia porque nos vas a dar la solución a todos los problemas de la industria musical, lo cual es muy interesante. O sea, pues nada, todo tuyo. Vale, me voy a empezar diciendo que estoy encantado de que me presente precisamente Frasero, porque ha sido, creo que la persona que cuando ha hecho su intervención ha puesto la palabra clave de la que luego al final hemos ido todos hablando, que es garaje. La creatividad en el garaje. Y si en España hay algo que se cree en los garajes realmente es la cultura. Es lo que más nace de los garajes. La música, la literatura, la pintura. Al final es el trabajo más hecho desde casa y que sale del garaje. Y otra cuestión por la que creo que sea afortunado es por hablar después de Juan Carlos Miguel, que ha puesto también mucho el foco en cómo funcionan este tipo de negocios y cómo han funcionado. Todo el tema este que contabas de los porcentajes de éxito y fracaso, la importancia de los catálogos, eso es fundamental para poder entender en contexto lo que vamos a hablar. Porque vamos a hablar de una industria cuyos modelos de hace 5 años están absolutamente superados, no existen, no sirve para nada lo que sabíamos hace 5 años de la música. Y lo peor es que lo que estamos aprendiendo ahora y lo que podamos decir ahora, probablemente dentro de 5 años tampoco sirva para nada. Es un sector realmente muy curioso en ese sentido, ¿no? Hay que estar completamente aprendiendo, desaprendiendo, volviendo a aprender y volviendo a desaprender. Entonces, en ese sentido, es uno de los sectores que más debate han generado y también una de las empresas sobre las que más están poniendo el foco a la hora de ver cómo evoluciona y cómo se mueve. Dentro de esto, bueno, hay dos partes, que una es la música en vivo y otra es lo que es la industria musical,
antes se llamaba discográfica, ahora digamos que es musical, que también son distintas, porque el sector de la música en vivo es un sector ligado al momento de la interpretación, mientras que el otro sector es un sector más físico o digital, pero de distribución, pero que cuando uno pues empiezan a vender canciones, pues al mismo tiempo en cualquier parte del mundo se pueden estar comprando, mientras que la música en vivo solo ocurre en el momento que ocurre, ¿no? Entonces, el hecho de que muy pocas industrias hayan sufrido una evolución tan grande en un tiempo tan breve, también provoca que probablemente la industria musical, en este caso, sea la que ha hecho los deberes con mayor celeridad, aún sabiendo que todo lo que está haciendo ahora es posible que en un futuro próximo no sirva. Pero sí que es bastante referente para otras industrias culturales, para el cine, para la escultura, para la literatura, el cine y literatura sobre todo, porque son las que luego tienen más opción, más posibilidades de ser pirateables, en fin, cuando una cosa es digital, pues está al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces, el cambio que produjo la digitalización, que efectivamente en principio fue como la panacea, porque realmente fue volver a vender todo el catálogo, lo que era el vinilo, se pasó al CD, fueron quizás los momentos de mayor auge, porque ni siquiera había que volver a crear, o sea, lo que estaba creado volvía a cobrar un valor nuevo, valor que también desde mi punto de vista estropeó mucho la música, porque no sé si recordáis, yo creo que más o menos nosotros recordamos la llegada del CD, el vinilo como objeto, pero el vinilo sobre todo tenía una cosa, que normalmente cabían 4 canciones por cada lado. O sea, una duración de unos 40 minutos, una obra musical, se sacaban más o menos cada año, incluso Led Zeppelin sacaba 2 en un año, y de repente llegó el CD. Y el CD empezó a publicitarse como 19 canciones, más de hora y media de música. Entonces, de repente era como que la música se convirtió al peso, ¿no? Todo lo que... O sea, lo que importa es que te dan muchas cosas por un dinero. Y yo creo que eso también cambió el concepto de creatividad, incluso el concepto de asimilación. De repente, hace 15 años era lo contrario que es ahora. Ahora hablamos de la canción y entonces hablábamos de muchas canciones, ¿no? De rentabilizar el dinero. Para mí eso fue una de las cosas de las que poco se ha hablado, pero que más perjuicio le ha hecho la música, ¿no? El intentar venderte muchas canciones por el mismo precio, ¿no? Entonces, por ese sentido siempre ha ido dando vueltas, ¿no? Y de pronto lo que ocurrió es que lo que había digitalizado era pirateable y la gente lo podía conseguir gratis. Entonces, ahí es donde hizo ¡pum! Y entonces empezó a buscar nuevos modelos de negocio, ¿no? Y el primer modelo que empezó a buscar, el primer planteamiento que se hizo fue, vamos a ver, nosotros vendemos música, buscamos talento, nos mandan una maqueta, vienen aquí unos chicos, un chico, un artista, le vemos posibilidades, ponemos la maquinaria a su servicio, buscamos un manager y a los 3 días tiene éxito y el manager viene aquí a renegociar el contrato con nosotros y a tocarnos las narices, vamos, directamente, ¿no? Y a llevarse una parte, un porcentaje. Entonces, ¿cuál es el planteamiento del modelo 360 grados? Es verdad que es un planteamiento que intenta recuperar una parte del negocio perdido por la piratería, pero también intenta recuperar el poder sobre el artista y el poder de negociación. Por eso la industria tiene un lado bueno y un lado malo, siempre. Bueno, como todos los negocios. Entonces yo voy a intentar, desde mi punto de vista, exponer los dos. Esto ocurrió, pues eso, hace unos 8 años, que es cuando empieza todo este boom. Primero la piratería física, luego la piratería digital, y entonces empiezan a recuperar los derechos, ¿no? Firmando el management, los derechos de imagen y en algunos casos también los editoriales. No siempre. O sea, la editorial y las discográficas siempre han procurado, por lo menos en las multinacionales, en las majors, no tocarse mucho las narices mutuamente.
Ese modelo se ha ido implantando casi con la misma velocidad con la que ha ido cayendo el mercado, pero por supuesto ni de lejos cubre el vacío de lo que era la venta física. Entonces, la industria pues ha ido cayendo. No es el modelo ideal para los artistas, que pierden el contrapeso que suponía el manager a la hora de negociar un contrato. Ahora todos los contratos los tienen en el mismo lado. Hablo de los artistas que han ido firmando los contratos posteriormente. Pero evidentemente es una cosa que tiene lógica. La destrucción, ante la destrucción intenta defenderse. Para ser exactos, tampoco esto es un invento de las multinacionales. Las compañías independientes pequeñas, incluso los managers, en realidad fueron los primeros en implantar este negocio. Porque un manager tenía un artista que no se lo sacaba a una compañía y él era el que decía, bueno, pues venga, yo te grabo el disco, yo lo hago, y realmente parte del management y de las independientes, que son las primeras que realmente implantan este negocio. Pero como siempre que hay una buena idea, viene la grande y se la apropia, ¿no? o la comparte. Incluso si nos remontamos al principio de la música, es decir, a Motown tenía su propia factoría de autores, del Timpanale, donde estaban los autores, los músicos, todos juntos. Es decir, no es nada nuevo en cuanto a concepto, sí es nuevo en el establecimiento dentro de lo que es la industria que antes era discográfica y pasa a ser industria de música. Lo que permite todo esto es que ahora se pueda ejercer como manager, pues, propietario de derechos de imagen, o editor, o discográfica, en realidad desde cualquier sector. Cualquiera puede hacerlo, incluso el propio artista puede hacerlo. Lo que pasa es que el artista tiene otros problemas, como para estar firmando contratos de distribución al tiempo que está organizando conciertos y al tiempo que está creando, ¿no? Pero bueno. A ver, en el inicio, la posibilidad tecnológica de grabar música y poder reproducirla después en cualquier parte fue una revolución para la música tan importante como fue la imprenta para la literatura. La posibilidad de la reproducción. O sea, cuando pasas tú de cantar a poder grabar y distribuir, o sea, fue Gutenberg realmente para el mundo de la música. Entonces fue lo que produce que todo esto ocurra. Hace 100 años pues la música no se grababa. Entonces, hablamos de un negocio como negocio que empezó hace relativamente poco, que tuvo una explosión y que paradójicamente lo que fue la tecnología, que fue lo que creó, lo que posibilitó que esto existiera, es lo que le está ahora destruyendo. Es decir, es una paradoja, pero realmente son los avances producen este tipo de cosas, ¿no? La cuestión de que esto se destruya pues no es solo un problema de la industria, es un problema de la cultura, porque realmente hay una obligación social de que el creador pueda hacer su aportación creativa con un soporte necesario, una distribución, pero necesita también pues, poder tener contratos para poder tener un retorno económico de lo que consigue, ¿no? Porque bueno, hablaremos de la Edad Media, ¿no? Y de cómo era la vida de los artistas en la Edad Media. El futuro de las industrias culturales y de la difusión de la cultura pasa por lograr una posición de sostenibilidad competitiva y una capacidad de poder generar ahora valor en el nuevo entorno. Entonces, este es el gran debate que estamos ahora viviendo, ¿no? Cómo se genera realmente todo este valor. Entonces, en este sentido es muy importante, muy importante, y creo que uno de los temas esenciales y un tema que se toca poco, que la legislación se ponga al día. Estamos gestionando ahora todo este cambio con unas leyes de la propiedad intelectual, al menos en España, del año 84, o sea, anteriores a Internet. Entonces, ¿cómo podemos gestionar todo esto nuevo si las leyes de propiedad intelectual no se tocan? O sea, es muy necesario que haya también unos planteamientos legislativos para que ayuden. Haría falta, pues, no sé, un libro blanco, haría falta sentar a los sectores, pero realmente sin leyes esto es la selva y no se funciona. Y estamos hablando de leyes de cuando no había Internet, ¿no?
vamos a hablar un poquito de la situación actual de la industria musical. Y yo creo que una de las grandes debilidades que tiene es que llamamos industria a lo que no es industria. Llamamos industria a la suma de unos sectores. Por un lado, dentro de lo que es la música, están las compañías discográficas que tienen su propia ente, que es Agedi, pero que luego fuera del ente compiten entre ellas. Están los managers, que es la PM, que es donde se juntan y hablan de intereses comunes, pero fuera compiten entre ellos, bueno, y así sucesivamente. En realidad son una serie de sectores, están los autores, etcétera, que nunca se sientan en una mesa. O sea, jamás luego todos los sectores se sientan en una mesa coordinada para poder hablar todos juntos de lo que entonces sí sería una industria. Pero no hay una industria. Desde mi punto de vista, todo esto es una suma de pequeños sectores, pero no acaban de formar. Por eso no tiene fuerza a la hora de poder explicar sus problemas, en fin, que está tan mal vista. Yo creo que tiene que tener un concepto de industria mucho mayor del que existe, y probablemente este tipo de iniciativas no vayan a salir nunca de la industria. Pues probablemente deberían salir de un ministerio de cultura que juntase a todas las partes en un foro. Yo francamente creo que no va a pasar. Creo que no va a pasar porque pues, las iniciativas las tiene que tomar uno propio. Por eso muchas veces también digo que la industria musical tiene exactamente lo que se merece. O sea, todo lo que le ha pasado a la industria es también mucha parte de sus propios errores. La música se ha vuelto inmaterial, se ha vuelto muy accesible para todo el mundo desde cualquier punto, y no se ha conseguido hacer ver su valor en cuanto a proceso creativo, esfuerzo económico, esfuerzo humano, empresarial de alto riesgo. Por eso lo que decía antes Juan Carlos Miguel es muy importante, ¿no? El porcentaje de éxito y fracaso. La gente dice, pero si os forráis con Alejandro Sanz y con tal. Entonces la gente ve la punta del iceberg, pero debajo del iceberg están todos esos 500 que son las inversiones de futuro por cada uno que sale, que suponen un gasto, supone luego lo que es el mantenimiento evidente de sueldos, de gente que trabaja y tal. Y ahí se pierde mucho, pero es verdad, también como decía él, que uno solo que triunfe, que en los tiempos que las cosas funcionaban de esa manera, compensaba todo. Entonces pues valía la pena, y además alimentaba a todos los demás, y alimentaba también que pudiese haber una parte para artistas que sabías que no iban a dar beneficio, pero sí daban pues, prestigio y otra serie de valores, ¿no? El reducir eso nos lleva a la búsqueda del producto seguro, entre comillas, es decir, de este producto que te vende el 85% y que normalmente no lo marca la industria, lo marca el público. O sea, la industria lo que hace es ir detrás, esto es lo que me quieren comprar, esto es lo que me está funcionando, pues ahí le metemos todo. Se echa muchas veces la culpa a la industria, no, es que la industria te vende mierda, con perdón. Bueno, lo que ocurre es que el público también tiene un acceso a la música. La gente que tiene mucha cultura probablemente es muy dispersa, y la gente tiende a comprar una, dos, tres cosas, porque a lo mejor compra una canción al año, dos, tres discos, y ahí es donde se concentra. Y eso suele ser música de consumo rápido y fácil, tiene mucha lógica. Y ahí es donde se le mete, porque ahí es donde de repente te sale toda esta... Es decir, es un mundo muy curioso, y desde fuera normalmente se ve solo la puntita del iceberg, ¿no? Y no lo que hay debajo. Entonces, es un problema que nos vayamos centrando solo en el producto seguro, porque eso reduce la diversidad cultural tremendamente. Desaparecen todas las apuestas por minoritarios, y está toda la industria trabajando para esos 4 productos llamados seguros. Luego, por otro lado, como lado bueno, pues es pionero en la adaptación. Ha sabido negociar con los nuevos canales, ha sabido asociarse con ellos, como con Spotify, por ejemplo, y no ha perdido demasiado tiempo, si se das cuenta, en la lucha contra la piratería digital y el MP3 y todo esto. Se ha hecho 3 cositas, pero se ha dado cuenta antes que el público de que la piratería digital y el MP3 y todo esto no iba a durar mucho. O sea, si el vinilo duró lo que duró, el CD duró lo que duró, el MP3 enseguida se dio cuenta que iba a durar muy poco, porque en cuanto empiezas a ver modelos de streaming te das cuenta de que nadie quiere tener su ordenador cargado de gigas de música cuando puede tener acceso a otros. Entonces, en el momento que se dio cuenta de que esto no iba a durar mucho, sí empezó a abrir
búsqueda de nuevos canales, y ahora mismo pues Spotify, todas las compañías pues son socias, están metidos todas en el negocio. Ahora que vemos Spotify, ellos ya se han adelantado y a los modelos de streaming. Es verdad que, como decía ayer, me parecieras tú, que el Spotify casi era el pasado, ¿no? Y estoy de acuerdo. O sea, ahora mismo es el presente, pero en el futuro Spotify será parte de otros portales donde sea toda la oferta mucho más global y la música será una pequeña parte y tal. Pero yo sí creo que, de momento, por lo que yo hasta ahora conozco, el streaming sí es un sistema que puede durar mucho tiempo, mejorar mucho, en fin, puede ser un sistema que dure más que otros, ¿no? Entonces, en los tiempos de bonanza, también la industria daba trabajo a muchos otros artistas. Yo empecé trabajando en una independiente, y entonces, pues, de un disco de Siniestro Total, recuerdo, las fotos las hacía Jordi Sofías, que hoy es un gran fotógrafo, la portada Óscar Mariné, que hoy es el diseñador de Absolute, de todos los anuncios y tal. Es una pena, eso yo creo que sí se ha acabado, desgraciadamente. También se ha acabado, como se acaba el objeto. Pero la industria, tanto la multinacional como la independiente, dio mucho trabajo a muchos creadores, más allá de lo que es la música, de lo que es el simple músico. ¿Qué ocurre ahora cuando desaparecen las expectativas de que, cuando un chaval que hace música en un garaje o alguien está creando, componiendo una canción, piensa, no me voy a hacer famoso ni millonario, que es un poco lo que están pensando ahora? Pues yo creo que la riqueza cultural gana. Creo que se quita de encima ciertas barreras, como, no, voy a hacer una canción para sonar en los 40 principales, ¿no? Antes te venía y te decían, tengo una canción que es un hit, que es buenísima para la radio y tal, ¿no? Y yo me venía con esto y digo, bueno, pero bueno. Y ahora yo estoy notando otro tipo de creatividad. O sea, estamos volviendo, quizá lo que pasó aquí en los años 80, que todos los grupos que salieron, La Movida, esto y lo otro, surgieron porque ninguno tenía la menor expectativa comercial. No existía esa industria, nadie pensaba vivir de la música, y crearon libremente y crearon. Y ahora yo empiezo a ver que eso está volviendo a pasar, que la gente, que hay chavales que están creando por el placer de crear y sin pensar si la canción se la puede poner o no tal radio. Ahora he estado en Chile hace poco. Chile es un país donde desapareció la industria. No existe, no hay compañías discográficas ni nada. Solo está la sociedad de autores de allí, que les ayuda un poco a grabar y tal, y nada más, les da un pequeño soporte. Y Chile es un país riquísimo. Ha crecido, hay un montón de bandas, hay un montón de artistas buenísimos. Aluciné mucho con Chile. Entonces, la pérdida de las industrias muchas veces provoca el crecimiento de la reactividad, de la creatividad, y eso a su vez luego la reactivación de las industrias, ¿no? La reacción de la materia prima. Porque mientras haya música, mientras la música funcione, como en cualquier negocio, siempre habrá una industria detrás para darle toda la cobertura que necesita, legal, económica, logística. En eso es muy importante también, y son las que suelen empezar el negocio, las pequeñas, ¿no? Las independientes. Las independientes son imprescindibles para el apoyo al nuevo talento. Son los inicios empresariales de los artistas en la mayoría de los casos, pero tienen muchos problemas, tienen un mantenimiento costoso, y permanente, aunque tengan mayor cercanía a la calle. La independiente en la que trabajé yo, su problema fue el éxito. Tuvo artistas de éxito, vendieron muchos discos, tuvo que crecer su estructura para darle servicio a esos artistas. ¿Y qué ocurrió? Que los artistas tienen un ciclo. Cuando el ciclo de los artistas de éxito se acabó, se encontraron con una estructura que no podían mantener. Entonces, normalmente la labor de las independientes suele ser desarrollar, vender y volver a empezar, porque el error, sobre todo de todas estas, fue eso, el crear estructuras que no puedes mantener luego continuamente. Entonces, de ahí pasan a una multinacional, que ya es un negocio profesionalizado, que es un centro de colaboración transnacional, que ya puede poner tu música en muchos sitios, que tiene mucho mayor control sobre YouTube, sobre todos los puntos de distribución.
y que también tienen la obligación de mantener estándares de alta calidad. Es decir, la música muy creativa la puedes soportar con grabaciones baratas. Cuando hablamos ya de música comercial a gran escala, hay que invertir. No tiene que ser de grabaciones, vídeos, etcétera, de mucha mayor calidad, simplemente porque los medios de comunicación también lo requieren. La MTV no pone vídeos cutres, no puede llevarles. Hay los canales pequeños y toda la zona del independiente, sí, está lo creativo. La zona del mainstream, evidentemente, pues pide más calidad. Bueno, quiero hablar un poquito de lo que es la democratización a través de la red. No sé cómo voy de tiempo, la verdad, no voy contando, pero sí, voy bien mal. Bueno, no voy mal. Vale. Bueno, a ver, la red pone al creador en contacto directo con el público, efectivamente, como hablábamos ayer, como decía Carlos, me parece, pero en una selva donde hay millones y es imposible hacerse notar. Entonces, es muy importante el foco, ¿no? Lo que ocurre con todo esto también es que se produce una mayor atomización de la audiencia. La audiencia se forma por elementos mucho más pequeños, pero mucho mayores en cantidad. O sea, el artista tiene sus pequeños núcleos de seguidores, pero mucho más atomizado. Lo que genera nuevos modelos en los que el medio masivo no es tan necesario, pero también la expectativa económica pues es menor, lógicamente, ¿no? Cada entidad creativa pequeña, digamos, cada artista y su núcleo pues debe buscar su propia sostenibilidad. Los seguidores, su cantidad, las redes sociales, pues todo esto es muy importante para mantener, pero también otros modelos como el mecenazgo. Ahí que quería hablar un poquito, voy a correr porque es que ya veo que voy fatal, ¿vale? Entonces me voy a saltar algunas cositas, ¿vale? La red lo que tiene es que no fija la atención sobre el artista. Entonces es muy importante el foco, y una de las cosas que hace la industria, y la industria sobre todo a través de los medios de comunicación, es poner foco. Hoy por hoy el foco casi ha desaparecido y es una de las razones de que esto no sea como antes, ¿no? Probablemente Radio 3 es la única, y no lo digo porque está aquí Lara, sino porque es la pura verdad, la única que pone foco sobre los nuevos creadores y sobre las nuevas tendencias. Todas las demás, tanto la radio como la televisión, son simples reproductores de éxitos. Tú vas y te dicen, cuando esto es un éxito, no, bueno, cuando sea un éxito vienes. Entonces, antes la cadena la empezaba también Radio 3, pero luego pasaba a las emisoras comerciales que tenían su hueco para las apuestas, y ya a esa fórmula de repetición, Radio 3 te mostraba cosas, pero te está mostrando siempre novedades, no tiene una fórmula de repetición. De ahí pasaba a una fórmula de repetición que hacía que a la gente se le fueran quedando las canciones. Eso se ha acabado. Entonces esa ya no es la manera de hacer éxitos ni de buscar éxitos. Ahora, si te das cuenta, pues los éxitos surgen de una canción en un spot de televisión, de una canción en un documental, pero ya no es esa forma ni la va a ser. Así como la prensa especializada tampoco. La prensa especializada se ha quedado atrás. Ahora la importante es el blog. Un bloguero puede ser un creador de tendencias mucho mayor en ese microespacio. Es los playlists de Spotify, por ejemplo, pues gente que hace playlists y otros que les siguen, mira qué bonito. Es la propia intercomunicación que tiene Spotify a la hora de buscar artistas similares, que eso es algo que tienes que tener siempre muy bien controlado, que tu música esté bien unida. Bueno. Y bueno, pues eso. Vamos a saltar un poquito, quiero hablar un poquito del mecenazgo, así muy rápido, y creo que voy a cortar el resto de la disertación. Es muy necesaria una ley de mecenazgo. Una ley de mecenazgo se ha anunciado, pero no se ha promulgado. Esto ha creado el problema de que se haya parado el tema de inversión de las marcas y de las empresas, porque están a la espera de una ley de mecenazgo que no se sabe cómo va a ser. Entonces, realmente ha sido una gran noticia que se anuncie y una muy mala noticia que no se promulgue. O sea, creo que es muy importante que se haga ahora, porque no sabemos. En Francia pasó la inversión en marcas de 120 millones a 600, se multiplicó por 5. Pero ahora no sabemos si se va a aplicar el modelo americano, que es el del 100%, que es un modelo que es casi de financiación pública indirecta, que no creo que sea el lógico aquí, o el europeo, que es un 35%, que es compartido.
Y eso nos hace falta a todos, a la música, a los teatros, a los museos. O sea, es un tema importantísimo ahora, sobre todo con el tema de la subida del IVA, para que dinamice, ¿no? Y bueno, pues por terminar y hablar un poquito del problema del directo, que ahora es lo que más se está sufriendo ahora en la música, porque ha habido una subida de IVA, no sé si lo sabéis, ha pasado del 8 al 21%, así de golpe. Yo me encuentro con un problema, tengo un contrato firmado, tengo que hacer un concierto, pero ahora mis números ya no me salen. Entonces mi dilema es, ¿pierdo dinero o rompo el contrato? O incumplo el contrato. Esto es un problema a corto plazo, pero realmente va a ser un mazazo muy muy duro, y para la música aún tiene otras salidas. Para el teatro, que lo único que tiene es la reproducción en directo, va a ser un problema muy serio. Entonces, o movemos rápido la ley del mecenazgo para que pueda cubrir este hueco y que sea una ley que apoye a nuevos talentos, no solo, o sea, no, yo me voy a unir a Alejandro Sanz porque es conocido y tal. O sea, la urgencia es total y absoluta, si no esto puede ser una debacle. Bueno, en fin, que por no acabar con una cosa mala, lo que tenemos que hacer es aprender de errores, no culpar jamás al consumidor, porque no tiene ninguna culpa, aún encima de consumir le vamos a echar la culpa, y tener una mirada sin prejuicios hacia el futuro y bueno, pues intentar romper muchos mitos, ¿no?, que hay respecto a esto. Bueno, y aquí Diego, por si alguien quiere preguntar algo. Pues, bueno, tengo un lío en la cabeza. Sí, he corrido mucho. Me parece interesantísimo todo lo que se está diciendo. Y creo que tendríamos que tener ya el foro, como él ha dicho, es fantástico, pero más tiempo para discutir. Es que tengo muchas ideas aquí. A ver, yo creo que hay un problema con esto de la creatividad y la innovación, que yo trataré de explicar mañana y también me voy a adelantar un poco quizá. Y es que en momentos de crisis ha salido como si fuera una seta que crece, ¿no? Y ahora todo el mundo es creativo, todo el mundo innova, todo el mundo tal. Y yo creo que nos está pasando con eso, como con muchas otras cosas en el lenguaje, como decía ayer. O por ejemplo, como Bolonia, que todo el mundo lo aceptaba y éramos 4 los que lo criticábamos desde el principio, pero la mayoría lo aceptaba. Entonces yo creo que hay ideas que se mandan, no sé si desde la política, desde el poder económico y tal, y que todo el mundo lo acepta, porque nos está pasando aquello que José Luis San Pedro, todo el mundo lo conoce, el economista de 93 años, tiene una frase que a mí me parece genial, y dice, vamos al revés, porque nos van lanzando ideas que nos hacen creer, desde la Iglesia, los poderes económicos, los poderes políticos, etc. Y luego razonamos sobre eso que ya creemos. Dice, cuando debería ser al revés. Hay que razonar primero sobre las ideas que nos van llegando y ver si nos las creemos o no. Y me parece que estamos en un mundo que es la primera parte. Es decir, nos mandan ideas y nos las creemos. Entonces, claro, en este momento de crisis, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña va a sacar una ley de emprendedores. ¿Pero cómo se pueden hacer emprendedores por ley? ¿Pero quién se cree eso? Es que claro, es todo con unas contradicciones brutales. O las universidades. Tenemos universidades que llamamos campus de excelencia. Y a lo mejor es la facultad de biología, que es fantástica y no sé qué, que no del todo, pero bueno, puede serlo, y las demás están hechas unos zorros. Entonces, claro, estamos llegando a unos límites que o empezamos a ser un poco más críticos o es tremendo. Luego has dicho, iba a ligar con algo de él, pero has dicho cosas que me interesó muchísimo, porque has hablado de Gutenberg, de vender la música a peso. Y fíjate, Gutenberg, por ejemplo, cuando apareció fue un revulsivo después para cambiar la Edad Media, también, porque con los libros y demás y tal. Y entonces, claro, a mí me sugiere ahora cuando tú has dicho, en la música ha pasado un poco como eso. Pero fíjate que ese Gutenberg de ahora es como muy pasajero también, o puede ser muy pasajero. Y entonces a mí, además, como has dicho, vendemos la música a peso, y el resto de la cultura que estamos transmitiendo. Vendimos en un momento. Bueno, vendimos a peso, exacto, por eso estamos también donde estamos, ¿no? Y en general, con toda la cultura, cuando tú decías, si no quieren venderse, hay mucha más creatividad, porque hay grupos que salen, porque en Chile, porque tal, porque no sé qué.
No lo sé, pero mi pregunta, mi reflexión, una que voy a dejar ahí, pero que nos pasaríamos años discutiéndola, supongo yo. Y es que yo creo que a lo mejor nos puede pasar que hay crisis general. Yo siempre he dicho desde hace tiempo que hay una crisis del sistema, sistémica, y por tanto también hay una crisis cultural. Entonces, yo no sé si la cultura va a ser la misma, si va a cambiar, si se va a pagar, si no se va a pagar, si va a ser gratuita, etcétera, etcétera. Porque fíjate que en cierta manera decías cosas que a mí me sugerían las catedrales góticas, que no se sabe quién las ha hecho, lo único que sabía eran algunos canteros, porque en la piedra estaba marcado el nombre del cantero. Entonces, no sé, pero pienso, puede ser que la cultura como negocio evolucione, porque son muy listas las multinacionales y encontrarán los nichos apropiados, seguro, pero bueno, a lo mejor resulta que es algo que todo el mundo hace y todo el mundo distribuye para que el de al lado y el otro se... no lo sé. Entonces, bueno, eso lo dejo ahí. A ver, varias cosas. Bueno, en lo de innovar y crear, que decías, bueno, es un poco lo que yo decía, que es aprender y desaprender, o sea, realmente ni se innova ni se crea, casi se va trabajando, se va viendo sobre la marcha, porque, como siempre, las industrias grandes son un monstruo, un elefante que se mueve lento, y la vida real se mueve mucho más deprisa. Entonces, más que su capacidad de innovar y de crear, el futuro suyo depende de su capacidad de aprender y desaprender deprisa, ¿no? Y no quiero decir además que, como decía ayer en el debate, que mañana sean las que son hoy, sino que probablemente otras más acorde con lo que es el futuro vengan y se lleven esa parte del negocio. Sí es cierto que siempre será necesario, porque aunque vemos que el management es algo que surge en el siglo XX, sin embargo los artistas ya en la Edad Media necesitaban a alguien que le organizara sus conciertos, necesitaban a alguien que alquilara los teatros, o necesitaban un mecenas que les alimentase y les diese todo eso y pusiese el foco sobre ellos. O sea, si en algún negocio existió el management antes, probablemente sea en el arte. Por eso siempre será necesario, porque el creador no está capacitado para sacarse los billetes de avión, organizarse una gira. O sea, siempre habrá una industria, llámale como quieras, pero siempre habrá algo alrededor que tiene que tener su parte de beneficio para poder dar ese servicio. Si no, pues volveremos también eso, pues al artista tocando en la plaza del pueblo y si acaso con un mecenas. Y eso creo que no va a pasar. Creo que no. Vale. Decíamos que la imprenta cambió en la Edad Media, pero la música grabada cambió el siglo XX, o sea, sin la menor duda. O sea, toda la revolución, los años 60, todo esto no se podría comprender sin la música. Es verdad que las cosas son mucho más rápidas, pero creo que lo que hizo la música grabada en un periodo más corto de tiempo probablemente fue tan explosivo como lo que hizo la imprenta en su tiempo. Y bueno, lo otro que decías, yo no me refería a venderse o no venderse cuando no piensa en clave comercial el artista, sino que simplemente hablo de que se quitan un corsé creativo. O sea, no es que no piense, no es que diga, no, voy a hacerme famoso y por eso me vendo, no. Simplemente a la hora de crear se quita corsés que yo creo que le permiten, claro, crear con más libertad, ¿no? Son corsés creativos que uno se autoimpone y autocensura, no precisamente porque esté pensando en venderse o no venderse, sino porque realmente te condiciona mucho, aunque tú no quieras. Pero muy interesante todo lo que... La verdad es que Gonzalo me ha llamado la atención, ¿no? El hecho de que la cantidad de datos que nos aportas y sobre todo de perspectivas, ¿no? del mundo de la música. No sabía que los modelos de hace 5 años ya no están, es decir, ninguno de ellos, pero sobre todo la cierta desesperanza de que los que se están tratando de crear ahora pues tampoco haya
ninguna esperanza de que sirvan para un futuro, Pero no ni siquiera próximo. No, sabemos ¿no? que se sabe que no van a servir, pero no lo digo como nada desesperanzado, sino como al contrario, como algo estimulante. En la sonrisa se te notaba que no lo decías con esperanza, pero visto desde fuera, la verdad es que da como para ello, Bueno, ¿no? Confucio decía una maldición que era ojalá vivas en tiempos interesantes. Por tanto, pues no se ha caído la maldición de Confucio. por tanto, pues mucho ánimo, ¿no? Mucho ánimo. Pero quizás a lo mejor sí, es decir, que la digitalización, has dicho, ha traído dos cosas. Por un lado, se carga la música, es decir, se carga la música porque la devalúa, en términos generales, la devalúa tanto que casi deja de ser arte para ser mercancía de peso, con esos datos que has facilitado, pues es que se venden los CD por la cantidad que tiene dentro, es decir, la venta a peso podríamos decir. Por tanto, hay automáticamente una devaluación clara del contenido del arte, y que, bueno, por otro lado, también es cierto de que está en el debate por ahí de que eso ha facilitado pues que muchas personas, muchos artistas que no tenían manera de producir de otra antes, pues con los mecanismos y la tecnología pues hacen sus composiciones, y que eso le ayuda pues a sacar un producto determinado que lo ponen en la red, que luego no es difícil localizarlo, es difícil verlo, pero que de alguna forma manera mantiene vivo un poco el espíritu y la emoción de esa persona, del creador, de poder crear algo, ¿no? Así ya de entrada. Y luego, por otro lado, has eludido el tema un poco de la cuestión de las leyes, que comparto plenamente contigo. O sea, yo creo que efectivamente hay por ahí una regulación, una legislación necesaria, que la primera relacionada con la producción, es decir, o con la creatividad, con el autor, ¿no? En definitiva, ¿no? Los derechos de autor, toda esta serie de cosas, ¿no? En la cual pues efectivamente es dramático y necesario que salga. La ley de mecenazgo que has citado, pues la verdad es que me ha parecido entenderte que casi si sale bien, si sale con aspectos más allá de lo económico, pues que podría ser el instrumento esperado, ¿no? Ojalá que así sea, porque me da la impresión de que la ley de mecenazgo, a la cual tantas vueltas se lleva dada, y con tantos gobiernos, me da que va a contemplar mucho el aspecto económico y menos los aspectos, digamos, creativos, ¿no? Pero yo creo que quizás a lo mejor hay otra necesidad regulatoria, ¿no? Y que va más allá en este caso de la española, ¿no? Yo creo que no solamente para el tema de la música, sino para el tema de las industrias culturales en general, ¿no? Yo creo que la Unión Europea, es decir, haría falta una directiva europea clarísima en ese sentido, ¿no? Directiva europea que luego, claro está, generaría las leyes oportunas en los distintos parlamentos nacionales, ¿no? Pero yo creo que ahí hace falta eso, una directiva clarísima de la Unión Europea para el tema, como digo, más amplio de las industrias culturales y creativas, ¿no? Bueno, y en ese sentido yo creo que es algo que también deberíamos un poco de reivindicar en su conjunto. Bueno, esto es lo que hablábamos de la digitalización, que se carga y devalúa. Bueno, es un poco la paradoja de lo que hablaba Carlos antes, porque primero, sí, efectivamente, la devalúa y crea un descenso de calidad, pero luego, por otro lado, resulta que es todo lo contrario, es lo que provoca la explosión, lo que provoca toda la creatividad que puedes encontrar ahora en la red. Es decir, se produce ese efecto paradójico, ¿no? Mientras está en manos de las grandes industrias, la devalúa. Cuando se socializa, cuando está en manos de cualquier creador, y tal, pues hace todo lo contrario, ¿no? Provoca una auténtica explosión de creatividad que ahora yo creo que estamos viviendo, aunque no lo veamos, ¿no? Respecto a la ley del mecenazgo, ¿no? Cuando hablo, no hablo solo de la música, realmente el mecenazgo lo necesita el Museo del Prado, el Reina Sofía o el Liceo de Barcelona. O sea, es un problema mucho más amplio. O sea, el Liceo de Barcelona pues está en crisis, y es un problema que va mucho más allá. Por eso creo que es algo en lo que hay que hacer mucho hincapié, que es algo súper urgente, ¿no? Tremendamente urgente. Y por último, sí estoy de acuerdo totalmente contigo en el tema de que es un tema comunitario europeo. O sea, no puede ser que en España pague un 25% un 21% de IVA, a lo que sumas un 10% que le pagas a autores y un 2% que le pagas al distribuidor de ticketing, lo que te pone en un 33%
de impuestos para hacer un concierto, súmale todos los gastos, los viajes, los hoteles, los sueldos, el alquiler de la sala y cómo un grupo que empieza puede hacer un concierto, si está grabado ya de entrada con un 33%. Mientras en Inglaterra, autores es un 3%, o en Francia el IVA se mueve por un 5,5%. Evidentemente hace falta una normativa europea. Estamos prácticamente fuera de tiempo, queda Lara y Paco. No sé si hay alguna pregunta más, pero si no, en el café. Lara, unas ideas así muy rápidas. Acordaos de cuando en los vinilos, hablando de música al peso, tú te comprabas un disco porque había una canción que te molaba mucho que sonaba en los 40 y en las 8 restantes eran una birria. O sea que también la música al peso viene de antes. Sobre 17. Luego, hay varias cosas, bueno, creo que has estado, no se puede contar mejor, has estado brillante. Hay varias cosas muy importantes, una de ellas que probablemente no se pueda crear industria porque efectivamente son sectores que ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo porque compiten si no están en la asociación, el día que no están en la asociación. Eso es muy relevante, creo que es fundamental, creo que también debería estar legislado, debería ser una de las partes de la legislación para que no hubiese ese modus operandi según el cual además luego tú puedes pagar millones de euros a una banda para tener el mejor festival de Europa, que también ha generado un montón de problemas, el hecho de dónde estoy haciendo negocio. Y luego otra cosa que también me parece fundamental, y es que ahora que estamos intentando ver dónde están los fallos y pidiendo que por favor alguien se ponga las pilas para legislarlo, que tengamos mucho cuidado con los resquicios, porque esto que está sucediendo con las músicas en las televisiones, que son editoras, y que entonces yo te contrato a ti para tocar en el programa de Ana Rosa, y tengo una bandita tocando en directo, y eso me está generando derechos de autor. Por un lado no los pago porque soy editora, por otro te los pago porque estás haciendo estas canciones que me comprometen. En fin, hay un montón de negocios funcionando de forma paralela con una caradura administrativa que da vergüenza ajena y que no, de los que no estamos hablando. Podríamos estar hablando días, realmente. Sí. Pero sí, sí tienes toda la razón. O sea, el tema del intrusismo es un tema tremendo, tremendo. O sea, vosotros veis en televisión muchas veces tocando por la mañana un grupo y tal. Bueno, pues eso lo que está haciendo es que la televisión se quede con todos los derechos de esas canciones que interpreta ahí, por ejemplo. Y entonces es cuando te ponen en televisión, vale, yo me quedo esos derechos para siempre. Y si no me das los derechos, no te emito. Y como esto un montón, o sea, el intrusismo es por todos lados. Y es verdad que la industria también es intrusista en otros negocios, pero sufre muchísimo intrusismo, mucho. Y es un tema como para hablar otra hora. Es otro modelo para lo del negocio, al que no estamos haciendo mucho caso aquí porque se supone que no es el por el que deberíamos estar trabajando, pero eso es lo que sigue funcionando. Telefónica está creando una editorial, o sea, claro. Quiero decir, zapatero a tus zapatos, ¿sabes? O sea, es que... La industria cultural nos quejamos, yo creo que todo el mundo se queja de intrusismo. Por eso yo decía la devaluación de la cultura. Porque, por ejemplo, en la industria editorial, grandes obras no las encuentras ya mucho. Y además escribe todo el mundo, aunque sea con negros. Claro, y dices, es que, o sea, es la devaluación. Pero eso, discúlpame, creo que entra dentro de otro sitio que es quién decide qué es bueno y malo, que a mí eso me parece un tema muy complicado. Claro, pero quiero decir que hay muchísima gente escribiendo, vale, pues a lo mejor tenemos la suerte de que todos sean buenísimos, pero yo estoy hablando de de estos señores que están, ya no le llames intrusismo si quieres, sino que están encontrando los negocios en los resquicios en los que el negocio no está establecido, y entonces o sea, en la salida de ¿por dónde me llevo la pasta? Por aquí. ¿De dónde la voy a robar? Por aquí. Claro, y además son señores, insisto, con nombres y apellidos que venían, o sea, que eran los viejos managers de no sé qué, los de las compañías discográficas, y que tienen 80 años y saben muy bien la industria y saben de dónde van a robar. Firma un firma con sangre con el diablo con tal de... Y eso se aprovechan, vamos. Brevemente, en relación en lo que decía Paco y lo que decía Gonzalo, el tema de la directiva europea. Hay en estos momentos el libro verde de la unificación del IVA, contempla esa posibilidad. De todas formas, ojo a una cosa. Eso está el tema de la... Yo defiendo Europa. Dicho todo esto,
cada día me entran más dudas. Dicho todo esto, cada día me entran más dudas. Estamos de acuerdo desde el